Buenas noches.
Buenas noches para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida y vamos a darles 2 minuticos más a las personas que se están terminando de conectar para iniciar con nuestra segunda charla de este ciclo de formación. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar presente, gracias por estar presente, gracias por contestar. Y bueno, como dice nuestra moderadora, esperemos unos segunditos más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Esperamos que se encuentren bien. Hoy nos reunimos para explorar juntos el fascinante mundo de la didáctica en la educación. Como futuros educadores, es fundamental que comprendamos cómo enseñar de manera efectiva y significativa para que nuestros estudiantes logren hacer procesos significativos dentro de su proyecto de vida. En esta charla exploraremos estrategias y técnicas innovadoras para diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y niñas particularmente. Estoy muy agradecida con el espacio y muy emocionada de presentarles a nuestras dos ponentes de la noche. Daniela Bernal López, licenciada en Educación Preescolar, especialista en Didáctica y Pedagogía, magíster en Educación y estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, quien representa la Universidad Católica del Norte. Y nuestra ponente, Dora Nancy Clavijo, licenciada en Administración Educativa, especialista en Educación Recreativa, con énfasis en Ciencias, especialista en Gestión Educativa, magíster en Educación Superior, con énfasis en Didáctica.
Es para mí un honor estar hoy con estas dos grandes maestras. Soy Viviana Linares, la directora de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, y estaremos las tres acompañando este espacio donde a partir de un conversatorio y finalmente de unas preguntas, pues tendremos la posibilidad de ahondar en este escenario educativo de la didáctica de la educación infantil. Adelante, profe Dora Nancy. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Mucho gusto, Daniela Bernal, quien los estará acompañando en este espacio de formación, junto con la maestra Dora Nancy, quien también les brindará un saludo. Buenas noches, es un placer grandísimo para mí estar compartiendo con ustedes estas experiencias que nos han formado a lo largo de toda nuestra carrera. Esperemos que sea de su agrado y de verdad que sea un espacio de aprendizaje, agradeciendo a todas nuestras universidades aliadas por participar en estos encuentros que edifican nuestra profesión. Así que bienvenidos y bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar todos acá con nosotros. Bueno, como lo decía la maestra Dora Nancy, es para nosotros un gusto poder estar en este espacio de formación. Un día nos sentamos varios maestros junto con los cuales llevamos una trayectoria bastante interesante en el tiempo y nos sentamos a pensar cómo podíamos contribuir a este mes de las infancias, cómo podíamos entonces desde estos escenarios formativos poder pensarnos para esos niños quienes son la razón de ser de nuestras formaciones y en este caso de las diferentes licenciaturas. Como lo menciona la maestra Dora Nancy y la directora Viviana de la San Buenaventura, pues estamos acá reunidos varias maestras de Uniminuto, de la San Buenaventura, de la Americana y en este caso que represento a la Universidad Católica del Norte, para compartir con ustedes más que unos conceptos que quizás podemos encontrar en diferentes medios de búsquedas, es compartir un espacio ameno, cercano, donde podamos encontrarnos y reflexionar en torno a un tema muy interesante y en este caso pues hoy nos convoca el pensarnos en la didáctica de la educación infantil. Para eso entonces queremos iniciar con una metáfora y con un video muy corto de los niños, quienes pues para ellos pensamos este espacio, quienes nos formamos a diario en las diferentes universidades, en los diferentes escenarios formativos, es para ellos quienes finalmente pues nosotros nos pensamos este espacio y queremos empezar con una metáfora, ¿sí? Quienes estamos acá pues nos convoca el acto significativo de la enseñanza, nos movilizan esos procesos formativos, académicos, personales, pero también que nos conectan con esos niños y con esas niñas. Y queremos que renombremos inicialmente esa escuela que en algún momento vivimos, ¿sí? Esa escuela que en algún momento nosotros, todos los que estamos acá, en su momento pudimos vivir esa escuela, ¿sí? Y que nos permitamos también soñar esa escuela que en estos momentos cada uno de nosotros como futuros licenciados, como coordinadores, rectores y demás personas que nos acompañan, ¿cómo es esa escuela que soñamos? ¿Sí? Porque hay un ideal, pero también hay una que en su momento nos correspondió vivir. Y por eso queremos iniciar, mientras les compartimos un video muy corto, invitarlos a que por medio del chat nos permitamos escribir, soñar,
que nos permitamos renombrar esos asuntos que en su momento vivimos en esa escuela, en esos asuntos que recordamos con tristeza, con afectividad, con sensibilidades, con un mundo de emociones y de afectos que finalmente nos permiten hablar de ese maestro que somos ahora. Mientras yo les voy mostrando el video, quisiéramos entonces invitarlos a esa escritura frente a esa metáfora. Recordemos, la escuela que en su momento vivimos y la escuela que en este momento soñamos, ¿sí? Bueno, es un video muy corto, y con un video con un mensaje muy significativo, precisamente hablando de esa infancia y de esos niños frente a qué quieren de esos maestros, sí, cómo quieren que lleguen esos maestros a esas aulas o a esos escenarios. Bueno, me dicen si se escucha bien. En las primeras infancias tenemos maestros que nos quieran. Buenas noches, sí, profe Daniela, se escucha bien. Bueno, era un video cortico de expresiones y de esas voces de nuestros niños, pues, ¿quién más que ellos, quienes son los que expresan desde la sinceridad, pero también desde lo que sienten, desde lo que piensan, frente a esos maestros que ellos esperan que lleguen a esas aulas, ¿sí? Bueno, y en relación a esos maestros que quieren que lleguen a esas aulas o a esos maestros que finalmente se esperan en esos escenarios formativos, pues hoy nos convoca el tema de la didáctica, ¿sí? La didáctica, en este caso, de la educación infantil. En su momento, cuando pensamos en la escuela que vivimos, nos atrevemos a soñar en relación a cómo en su momento pensábamos que era el acto de la enseñanza, ¿sí? El acto de formar, el acto de encontrarnos, el acto de poder estar allí en un escenario compartiendo más que unos conocimientos, ¿sí? Y por eso, para hablar en este caso de la didáctica, de esa didáctica de la educación infantil, nos empezamos a pensar en esas formas de enseñabilidad, ¿sí? En esas formas como precisamente podemos encontrarnos en esos escenarios, en esas aulas, para compartir más que un conocimiento. Entonces, por eso, pensar en esa didáctica es sin duda un acto de reflexionar frente a esos procesos prácticos que nos van a permitir realizar una enseñanza más significativa, con mayor sentido, con mayor propiedades, con mayor reconocimiento de lo que queremos. Quizás cuando pensábamos en esa metáfora inicial, recordábamos algunos métodos o algunas metodologías de esa escuela que vivimos. Finalmente, quienes estamos acá, muchos de nosotros somos el resultado de esa escuela que vivimos. Esa escuela que en su momento no vamos a decir que tenía unas prácticas equivocadas, finalmente en su momento fueron las correctas, pero que con el trasegar del tiempo entonces se empezó a pensar una didáctica diferente, empezamos a pensar en otros elementos movilizadores, en otras sensibilidades que nos permitieran precisamente conectar con esos estudiantes y que el acto de compartir la enseñanza fuese precisamente más que un acto de compartir conocimiento, sino un acto de encuentro, un acto que permita que ese maestro se conecte con las vidas de esos estudiantes y finalmente haya más que un aprendizaje de contenidos. Entonces, en el desarrollo de esa definición de lo que es la didáctica, nos aparecen algunas terminologías en relación a una didáctica que es genérica y que precisamente entonces involucra el acto de pensar, bueno, el origen de esa didáctica, ¿sí? El origen a lo que equivale el acto de enseñar, el acto de la enseñanza, y que se convierte precisamente en esa ciencia de la educación que siempre me va a estar permitiendo y reflexionando frente a la pregunta de cómo enseño.
Asimismo, entonces encontramos también una didáctica más especializada, una didáctica que en este caso nos permite entonces pensarnos con unos atributos más complementarios, unos que precisamente nos hablen más allá de una generalidad de esa educación y que nos permita llevar a esas aulas una enseñanza más personalizada, con un reconocimiento más de esas personas, de esas comunidades, de esos niños y de esas niñas, que finalmente es para ellos quienes nos preparamos en ese sentido, ¿sí? Entonces, encontramos dentro de una definición, porque encontrarán muchas definiciones en la terminología de la didáctica, como ese acercamiento, esa ciencia práctica que me permite a mí como maestra estar reflexionando, pensando, cómo enseño, cómo es mi disposición, cómo son esas formas en las cuales me conecto con esos estudiantes que están allí esperando que su maestra les enseñe y que esa enseñanza vaya más allá de unos contenidos, de un plan de estudio y de un mundo de asuntos formativos y digámoslo así, constitucionales que están instaurados en las escuelas, ¿cierto? Entonces, por eso partimos de ese concepto, pero también entonces de una genérica y de una especializada. Dentro de, de esas comprensiones de la didáctica, ustedes acá están viendo una triada. Ojo que esta triada no tiene un orden lógico, quizás en algún momento en esa escuela que vivimos, en esa escuela por la cual muchos de nosotros pasamos y nos tocó unas formas didácticas diferentes, encontrábamos siempre al profesor en la cabeza, como lo encontramos acá en la diapositiva que estamos visualizando, ¿sí? En la delantera de esos procesos. Asimismo los estudiantes y finalmente pues esos contenidos. Hoy por hoy no hay un orden, es cíclica, ¿sí? Es una didáctica que no está dirigida solamente por ese profesor y que tiene un orden jerárquico, sino que finalmente se permite poder divagar y poder entender que tanto los contenidos como los estudiantes pueden estar arriba y que no importa la posición en la que se encuentren, sino la disposición frente a ese aprendizaje. Es así como llegan entonces tres conceptos o tres formas de mirar la didáctica. Ustedes pueden ir haciendo como sus comprensiones en sus actos educativos cuando están allí con los niños, con las niñas, con sus estudiantes, de cómo entonces entendemos esa didáctica general, esa didáctica específica y también esa didáctica diferencial, porque cada una de estas tiene una forma diferente de mirarse, una comprensión distinta, inclusive en ese acto práctico en el cual nos encontremos. Hablamos de, entonces, en este caso, de una didáctica general, de esa que tiene unas formas sistemáticas ya establecidas, que son instauradas de cierta manera por unos entes regulados o en este caso por las instituciones de formación o por los escenarios no formales, quienes instauran unas formas de enseñabilidad, ¿sí? Ya están allí, ya están instauradas, están dirigidas, están pensadas. Asimismo, entonces tenemos una didáctica específica, ¿sí? Y que como su nombre lo dice, pues entonces nos permite mirar otros métodos aplicables a esa forma de enseñabilidad que precisamente parten de una materia, de un saber específico, ¿sí? Es decir, hay una especificidad en el saber. Cuando hablamos de esa didáctica específica, como su nombre lo dice, nos permitimos entonces comprender el área del conocimiento, el saber específico, esa didáctica que me va a permitir que si en este caso hablamos de la educación infantil, bueno, hay unas dimensiones que precisamente nos rigen y que nos acompañan en el encuentro con nuestros niños, entonces poder tener una cercanía más específica desde esos saberes o desde esas disposiciones que tengamos para encontrarnos con ellos. Entonces así vamos comprendiendo que en esa didáctica general quizás ya la encontremos establecida y por eso vamos a llegar a muchos lugares donde ya hay unas formas de enseñanza que están instauradas, que están dirigidas y que hacen parte de esas lógicas, de esos escenarios y que no está mal, porque precisamente pues si ellos las replican,
aplican es porque pues les funciona y quizás hay unas prácticas que ya vienen con trayectoria, ¿sí? Asimismo encontramos una didáctica diferencial. No vamos a decir cuál es mejor o cuál es, digámoslo así, cuál es la que debemos impartir más en la cercanía con nuestros estudiantes, ¿sí? Cada uno de ustedes, maestros, maestras o diferentes personas que nos acompañan, pues habrán, digamos, esa inferencia de acuerdo a ese contexto con el cual trabajen, con el cual se encuentren, de acuerdo a esa comunidad, a esos niños, cuál sería la mejor comprensión de la didáctica que precisamente puedo aplicar en ese escenario, ¿sí? Y la didáctica diferencial a mí me parece un concepto bastante interesante porque aparte de que dice que diferencia ese saber específico, precisamente nos permite comprender la evolución y las características del desarrollo de esos niños o de esas niñas. Entonces hay un atributo bastante especial y bastante diferenciador, y es que cuando yo pienso en ese ser humano, en esa etapa en la que se encuentra, cuando pienso en ese nivel de desarrollo en el que está, me permito comprender muchas razones por las cuales es su comportamiento, por las cuales es su aprendizaje, por las cuales se moviliza en ese espacio de aula, de escenario como tal en el que se encuentre. Porque cuando olvido eso, quizás puedo hacer juicios valorativos que están descontextualizados de una razón de ser que va en la evolución de ese ser humano. Entonces, acá en esos tres conceptos, digámoslo, nos invita a nosotros como maestros de educación infantil a tomar de cada uno de ellos y poder entonces empezar a construir una forma didáctica que nos permita precisamente cada día tener un mejor acercamiento con nuestros niños y con nuestras niñas. Digamos lo que no hay una didáctica específica frente a la cual nos dispongamos para el encuentro con los niños, pero sí hay unas formas que nos dice cómo tener ese encuentro, ¿sí? Y que, como les decía, hace parte de la lectura y de la reflexión crítica que tiene cada maestro, pues poder tener esa cercanía, ¿sí? Poder distinguir cuál sería la mejor. Bueno, dentro de los objetivos de la didáctica, que serían muchos los que podamos mencionar en este espacio, porque la didáctica precisamente se convierte en esa ciencia práctica de la educación, es decir, que tiene muchas contemplaciones en el campo de la pedagogía, en el campo de la educación, es una parte vital de ese maestro, de esa formación como tal, en la cual pues a todos nos involucra y todos estamos allí, pues podríamos mencionar algunos de esos objetivos, ¿sí? Y dentro de esos objetivos es importante reconocer que esa didáctica me permite ser más consciente en ese encuentro con mis estudiantes. Daniela, ¿cómo así que más consciente? Claro, porque esa ciencia práctica que me pregunta por el cómo enseño, que es la pregunta que la maestra Dora Nancy y yo queremos que durante este espacio de conversación, de movilización, como lo quieran llamar, se estén preguntando durante el espacio que tengamos, y es frente a cómo enseño, ¿sí? ¿Cómo enseño? ¿Cómo estoy enseñando? ¿Cómo es esa cercanía mía con esos niños y con esas niñas? Y sobre todo que acá tenemos o dirigimos la mayor parte de nuestro interés a la primera infancia, ¿sí? Es el centro, es, digámoslo así, como ese nicho más cercano que tenemos en ese momento. Entonces, dentro de esa conciencia que tenemos como maestros, dentro de esa cercanía que tenemos, y nos vuelve más consciente el acto de pensarme desde la didáctica, porque me permito contemplar asuntos que a veces en medio de la inmediatez no son pensados o no son tan tenidos en cuenta. Entonces, dentro de esos objetivos de la didáctica es importante reconocer que ella identifica realmente cuáles son esos contenidos de enseñanza, teniendo en cuenta y no olvidando, porque también soy maestra de primera infancia, que hay unas planeaciones, que hay unos planes de estudio que nos invitan a desarrollarlos, ¿sí? Porque son
lo que hablábamos ahorita de la didáctica general, son unos atributos que ya están establecidos y que por más que nosotros tengamos unas formas diferentes de pensar, hay asuntos que nos obligan, ¿sí? Que nos obligan las mismas instituciones o el mismo contexto o las mismas necesidades que allí se tengan, ¿cierto? Pero que precisamente cuando soy un maestro más consciente en mi ejercicio, en ese acto de enseñar, en esas prácticas que me permiten tener cercanía con mis estudiantes, me pienso precisamente en identificar unos contenidos de enseñanza, unos contenidos que vayan ligados no solo a la adquisición de un concepto, sino a la formación del ser, que quizás en muchos escenarios hemos escuchado, en otros momentos han escuchado de las maestras que estamos acá, de quienes nosotros los hemos acompañado en diferentes momentos de su formación como licenciados a los estudiantes, y es esa formación del ser, esa sensibilidad y esa afectuosidad que precisamente no se puede olvidar y que está precisamente en la determinación de realmente pensarme como maestro, ¿qué necesitan esos niños y esas niñas? Porque créanme que estoy segura que más de una de las maestras o de los maestros que están acá se han parado en su aula de clase y han pensado precisamente en lo que les estoy diciendo, verdaderamente que necesitan esos niños y esas niñas que te ven a ti como ese ejemplo en tantas cosas, pero verdaderamente qué es lo que realmente necesitan. Entonces, identificar los contenidos se convierte en uno de los objetivos fundamentales de la didáctica, no enseñar por enseñar. ¿Sí? No enseñar para cumplir un contenido, no enseñar para rellenar una ficha, no enseñar para poder chulear que ya hice un apartado. Ojo, no desconozco que hay unas obligatoriedades en las instituciones que nos dicen que hay que hacerlo, pero entonces démosle un sentido a eso que se vuelve obligatoriedad, ¿sí? También es muy importante dentro de estos objetivos de la didáctica establecer unos métodos y unas estrategias. Si ustedes me preguntaran cuál es el método más significante para enseñar en la educación infantil, les diría que parte de una lectura reflexiva que precisamente hace ese maestro, ¿sí? Y que ese método lo construye cada uno de ustedes con esas lecturas y esas reflexiones que hace de las necesidades, de la especificidad de su contexto. Entonces, dentro de esos objetivos de la didáctica también aparece específicamente esos métodos y esas estrategias que cada uno de ustedes identifica en la cotidianidad de lo escolar, en eso que allí me permito pensarme como maestra, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Realmente cómo lo hago. Por eso no hay establecido un autor que te diga cómo hacerlo. El autor eres tú mismo, quien se para en ese escenario y quien se piensa ese asunto didáctico y ese asunto práctico, en este caso de la enseñabilidad. También dentro de los objetivos de la didáctica nos permite establecer unos criterios, digamos, lo que más para evaluar es para corroborar que realmente haya un aprendizaje significativo, con sentido, que es a lo que le apuntamos desde esa formación del ser, ¿sí? Y que desde esas disposiciones que nosotros hagamos, desde las conversaciones cotidianas, desde la observación intencionada, desde los juegos propositivos, consentidos, podamos entonces entender un poco ese proceso evaluativo y que cuando más que evaluar podamos tener unos criterios pedagógicos para contarle a esos padres de familia pues precisamente cómo va nuestros niños y nuestras niñas. Y finalmente, dentro de esos objetivos de la didáctica, pues hay uno que a mí me parece increíblemente retador y es que nos dice que la didáctica es la que se encarga de hacer la enseñanza. ¿Sí? Y a mí me parece muy retador porque es que hacer la enseñanza no es un asunto fácil y no es un asunto que uno todos los días encuentre una fórmula mágica para hacerlo. Hay que pensarse muchos atributos que quizás son los que hemos venido conversando en este espacio. ¿Sí? Bueno,
Dentro de esos objetivos de la didáctica también nos aparecen unas etapas que es muy conocidas por todos los que estamos acá y son unas etapas precisamente de esa acción didáctica, ¿sí? Bueno, ¿cómo me dispongo para pensarme un ejercicio desde esas disposiciones didácticas, desde esos pensamientos que me van a permitir precisamente de pronto ser un poco más coherente y más consciente con el acto de educar? No quiere decir que si yo no me siento todos los días a enseñar, a pensar cómo enseño, pues entonces no lo voy a lograr. Pero si yo instauro dentro de mí digámoslo así, un hábito de pensarme realmente desde esa mirada didáctica, voy a ser un poco más consciente, ¿sí? Por lo que les he venido contando. Entonces, dentro de esas etapas de la acción didáctica, pues acá nos aparecen tres, ¿sí? Nos aparecen tres categorías como primordiales o principales, pero habrán muchas más etapas o otros atributos que también aparecerán y que quizás si los preguntamos o los conversemos, tendremos muchas más razones, ¿sí? Y lo primero es entonces pensarnos la planeación, y este es un acto íntimo del maestro, pensarse su planeación, yo lo llamo así, ese acto íntimo, ese encuentro con pensar en cómo le enseño a esos niños, pensando en múltiples razones que no solo es el material concreto que tengo, sino también las realidades, las necesidades, digámoslo así, el mismo contexto, las disposiciones de espacio, en fin, tantas cosas que nos pasan por la cabeza o por nuestra mente cuando empezamos a pensarnos en ese espacio de planeación, ¿sí? Por eso lo llamo como un encuentro de ese maestro, un encuentro consigo mismo, pero un encuentro que le permite visionar también su grupo y entender un poco más cada vez que se sienta a pensarse en esa planeación, cómo lo hago, ¿sí? Y que no se quede solamente en una cantidad de actividades por cumplir unos tiempos, sino que cada una de ellas cobre ese sentido y ese significado con la enseñanza, que es a lo que verdaderamente queremos llegar. Asimismo, después de que tengo ese acto íntimo conmigo y que me hago esas preguntas, que me permito precisamente pensarme, aunque también a veces vamos a llegar y pues vamos a encontrarnos con momentos de improvisación que también hace parte del acto del maestro, pero que en lo general tratamos de que haya una intencionalidad. Asimismo, entonces nos permitimos hacer una ejecución de eso que ya planeamos, una ejecución que parte de esos métodos y de esas metodologías que precisamente nos trae consigo en la palabra de la didáctica, que como les decía, no hay uno establecido por ningún autor, sino que somos nosotros quienes vamos entendiendo esas formas de ejecutar precisamente esa planeación para llegar a más que una evaluación, porque el fin no es la evaluación. Recordemos que la finalidad de la educación no es la evaluación, así esté instaurado dentro de las políticas de muchas instituciones, hace parte del proceso, mas no es la finalidad, ¿sí? Digamos que se convierte en ese encuentro donde yo, más que evaluar a un niño o una niña, es poder entonces sentarme a deleitarme con las apreciaciones, con las voces de esos niños, con las voces de ellos, quienes me van a contar si verdaderamente eso que en su momento se dispuso, pues fue realmente significativo o cómo fue ese encuentro como tal, ¿sí? Bueno, si van teniendo alguna pregunta, si van teniendo algún comentario, estamos acá pues muy atentas para que al finalizar podamos también dar ese espacio para conversar, para escucharlos a ustedes. Ahí también dentro Dani, de... sí, Dorita, Daniela, perdón, adelante. lo que pasa es que sí quisiera, al principio de esta intervención, hiciste una pregunta y por ahí hay unas respuestas que me parecen interesantes, sería chévere poderlas leer, ¿te parece? Claro que sí. Y también hacemos como una pequeña pausa activa, claro. Me parece muy interesante. Vamos entonces por acá al chat. William, tienes la mano levantada, adelante. Profe, mira, a mí me parece muy importante también identificar que de alguna manera
Yo pienso que lo que es la didáctica como disciplina de la pedagogía, hoy creo que es uno de los elementos cruciales donde se debe todavía fortalecer en el campo de lo que es las licenciaturas, porque yo observo que hay mucha metodología, mucha pedagogía, mucho currículo, pero a la hora de contrastar eso con la evidencia de clase, con la evidencia de los recursos, con la evidencia de cómo captar hoy los niveles de atención de nuestros muchachos, todavía se dificulta. Y hay que entender de alguna manera que esa didáctica tiene que también de alguna manera ser transdisciplinar, que no se quede simplemente en el objeto de la ciencia científica si yo soy licenciado en ciencias naturales, lógico si yo soy de matemáticas, sociales si soy de sociales. Yo pienso que tenemos que pensar en una didáctica transdisciplinar donde convergemos todos los elementos para que ese profe no tenga dificultades a la hora de enfrentar un grupo de primaria, que de alguna manera algunos colegios permiten el espacio de que tú te muevas entre primaria y bachillerato, pero hay quienes dicen, no, según tu perfil tú te vas para primaria, según tu perfil tú te vas para bachillerato. Yo pienso que tenemos que desconectar eso, que el maestro tiene que ser integral y posibilitar metodologías y didácticas transversales, integrales entre los dos, tanto primaria como bachillerato. Muchas gracias, William. Muy interesante y cobra sentido frente a todo lo que hemos venido conversando, y es que precisamente cuando llegamos a esos escenarios escolares, pues no hay una especificidad como tal. Si bien pues uno hace su licenciatura, en este caso, pues bueno, de si soy licenciado en educación preescolar, pues uno esperaría que su hacer pedagógico en ese espacio pues vaya de la mano con lo que se estudió, pero en algunos casos no va a ser así, y entonces comprendemos muchos asuntos de la educación y quizás reconocemos muchos espacios, muchas formas de cómo llegar allí, pero lo que decía en la intervención William, y es en relación a, bueno, y cuáles son esos atributos que me permiten tener una metodología de la enseñanza en bachillerato, en primaria, en preescolar, ¿sí? ¿Cómo son esas disposiciones metodológicas? ¿Cómo se adecúan esas estrategias que finalmente me van a permitir, pues no solo tener un control de disciplina, si se quiere llamar, pues si ustedes lo quisieran llamar así, sino también lo que veníamos diciendo, verdaderamente un encuentro tranquilo, donde se conecte con el conocimiento, con el saber, con sus estudiantes, si finalmente muchas veces pues no tenemos la mejor didáctica para disponer, ¿no es cierto? Bueno, por acá escribieron frente a la metáfora inicial, pues algunos comentarios. Me voy a permitir leer solamente uno, más adelante leemos otro para que podamos ir finalizando esta primera parte de este encuentro y darle paso también a la maestra Dora Nancy. Por acá, Tommy Moreno nos dice: mi escolaridad fue difícil en el ámbito de la adaptación, puesto que llevaba un aprendizaje más demorado que el de los demás estudiantes del curso, y debido a eso, de pequeña, sentí un aislamiento por parte de mi maestra y no quise ese año volver a estudiar. Muy bien. Bueno, pues también se los mencionaba, es importante reconocer esa escuela que vivimos con los sentires de alegría, con los sentires también en su momento no tan buenos, ¿cierto? Y que también nos permite renombrar pues que hizo parte de nuestra historia, que hizo parte de esa escuela que en su momento vivimos, pero que también hoy nos permitimos soñarla, ¿sí? Soñarla quizás de formas diferentes para quienes estemos acá. Bueno, para terminar entonces esta primera intervención por mi parte, me permito entonces finalmente mencionar unos elementos sobre el proceso didáctico. Es muy importante mencionar que los que aparecen acá no es la totalidad de esos elementos que uno debe ser consciente o tenerlos presente al momento, digámoslo así, de tener más claridad frente a la didáctica, ¿sí? No están todos porque, vuelvo y se los menciono, hace parte de ese maestro tener esa lectura, tener ese pensamiento crítico que te va a permitir pues ir precisamente descubriendo cuáles son esos atributos que me permiten pensarme de manera didáctica al momento de tener el encuentro con ellos, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de los que nos aparecen acá, pues en
encontramos pues el estudiante, el maestro, encontramos también esos objetivos del encuentro con nuestros niños, con nuestras niñas, o para quienes están con adolescentes o con primaria, en fin. Encontramos también las asignaturas o las dimensiones del desarrollo para la educación preescolar y también los métodos. Voy a hacer énfasis en los métodos porque de pronto ya lo que es el estudiante, el maestro, los objetivos y las asignaturas los pudimos nombrar cuando empezamos a construir un poco sobre el concepto de didáctica, algunas terminologías de la didáctica y lo que confiere a ella. Dentro de los métodos, esos métodos se establecen, digámoslo así, dentro de esas formas específicas de la enseñabilidad, ¿sí? Entonces, hay una forma de enseñar las matemáticas, las ciencias naturales, las sociales, pero también hay unas formas generales que me permiten a mí no solo tener una especificidad del saber, sino también pensarme de manera general ese acto didáctico, esas disposiciones didácticas que me permiten enseñar cualquier tema o enseñar un tema específico como tal, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos que intervienen en el proceso didáctico, encontramos ese estudiante, encontramos el maestro, porque inclusive quien es el primer movilizador de esos elementos didácticos es usted maestro, con su lenguaje corporal, con sus palabras, con sus acciones, con sus formas de encuentro con esos niños que también hacen parte de ese encuentro didáctico y que finalmente todo es un conjunto que nos va a permitir poder tener pues un mejor acto educativo o más que un mejor acto educativo, unas razones diferentes para encontrarnos con ellos. Bueno, le doy entonces paso a la maestra Dora Nancy para que sigamos conversando frente a este tema de la didáctica. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, yo quisiera preguntar, yo creo que hay muchos cuestionamientos de todos los asistentes. Y a ver, ¿qué podríamos pensar que es la didáctica? ¿Qué estamos pensando que es la didáctica? ¿Y por qué lo pregunto? Porque a veces confundimos la didáctica con el juego. Y la didáctica no es juego. Daniela ha sido reiterativa en que es la diferencia o es la distinta forma de enseñar a través de los métodos, a través de las estrategias y a través también de unos buenos materiales. ¿Por qué? Porque organizando toda esa estructura, pues yo puedo hacer mucha más efectiva una clase. Creo que también algunos podrían preguntarse, bueno, ¿y cómo hacer de la didáctica un proceso dinámico y reflexivo? Y bueno, hay muchas estrategias, yo creo que Daniela también ha hablado mucho de eso, y es de los elementos más importantes. Debemos conocer a nuestros estudiantes, debemos tener una planificación muy clara, muy intencionada de aquello que queremos transmitir. Considerar que el centro del aprendizaje no es el docente, no es el que está parado, no es el que enseña, es el estudiante. Por eso es tan importante crear ambientes positivos, crear ambientes donde la significancia de la enseñanza cobre su valor en todas sus formas, porque enseñar no es solo transmitir conocimiento, es transformar la vida de un estudiante. Ahorita yo leía los chats y de verdad que me impresionaba el último o el que leyó Daniela, que decía, bueno, me tuve que retirar. Esa es una de nuestras responsabilidades. Por eso, uno de los cuestionamientos que uno hace es en la escuela, a ver, ¿cómo hacer la didáctica? Y la didáctica no es ir a entretener a unos niños, no hacer malabares, no disfrazarme de un payaso para que el niño se vaya feliz. Va más allá de esos conceptos primarios que a veces pensamos erróneamente que son. Dentro de esto, digamos, dentro de todo este contenido vamos a hablar de unos principios pedagógicos. Y esos principios pedagógicos van a partir de esas condiciones ambientales. Y bueno, ¿y qué es esa condición ambiental? En muchos conceptos, en muchas literaturas, podríamos pensar que es aquel espacio regulado, aquel espacio íntimo
donde es el estudiante con el docente y el estudiante con el profesor, ¿sí? Tenemos que crear esos espacios, pero que sean acogedores, que sean significativos, que sean, queridos estudiantes, que sean saludables, es decir, que promuevan todas sus formas una educación, digamos, sensible, emocional, social, que también desarrolle lo cognitivo, pero sobre todo que tenga muy presente ese bienestar del estudiante en sus múltiples formas. Por eso yo parto de una frase que escuché en alguna literatura que hice. Hombre, es que los niños no aprenden lo que el profesor repite. Los niños aprenden cuando realmente manipulan, cuando ellos hacen. Y ahí tendríamos que pensar un poquito en esos pilares de la educación. Ahí tendríamos que centrarnos en, a ver, ¿cuál es mi labor como docente? ¿Sí? Porque este principio es fundamental. Por eso habla de que tenemos que hacer muchas cosas en el aula y no solamente lo que allí se puede visualizar. Daniela, pasamos por favor la presentación. Dentro de la organización, a ver, buscar es desarrollar estrategias, pero más allá de ese desarrollo de estrategias, implica toda una estructuración intencional, ojo, profes, intencional del tiempo, los espacios, los lugares, los recursos, aquellas actividades que yo debo de tenerlas predeciblemente, coherentemente, porque un buen docente es aquel que planifica. Y yo sé que a nosotras, las docentes, nos toca planificar con 8 días, 15 días, por lo menos con 2 o 3 días de anterioridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da funcionalidad a ese aprendizaje significativo, a ese aprendizaje que queremos lograr en el niño. Es desarrollar competencias, pero también es desarrollar habilidades. Uno o el tercer, digamos, principio es la relación del educador con el niño y cómo se relaciona, no solamente el acto del face to face, de verme cara a cara con el niño, no, es destacar esa afinidad o ese vínculo afectivo con el niño, pero de una manera respetuosa, atenta, dentro de ese espacio donde se genere confianza entre el niño y el educador. Por eso el niño nos ve a nosotros como sus papás, nos ve al profe como la mamá, pero también es un ejemplo de imitación. Entonces esa imitación que el niño hace, es que yo quiero ser grande como tú, implica definitivamente múltiples formas de desarrollar una empatía con el niño, pero a través no solamente de ese apoyo individualizado en el aula, también es esa actitud, esa capacidad de escuchar, pero también de acompañar un proceso. Pasamos, Dani. Otro principio es esa atención a esa diversidad. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Definitivamente cuando el docente en esos inicios del año reconoce las diferencias de ese niño, reconoce que él aprende, que es distinto, que actúa de manera diferencial, tenemos que entender que la diversidad no es la apariencia física, la diversidad no es aquello que hace distinto al otro, es dentro de ese espacio pedagógico que tenemos en la escuela, es darle cabida a todos, desde sus multiformas de aprender, de relacionarse, de escuchar, de jugar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, ahí sí está la parte didáctica de qué estrategias inclusivas y personalizadas estamos haciendo en el aula. Hay que pensar eso, ¿sí? Cómo desde la didáctica yo estoy implementando estrategias que pueden llegar a ese niño. Otro, entonces, de los elementos que encontramos aquí es la coordinación en un equipo. Y bueno, ¿y cómo se coordina ese equipo? Aquí tendremos que hablar de todas aquellas personas que hacen parte de la escuela.
Es decir, hacer una articulación, una coherencia increíble con todos los estamentos o con todos los agentes que hacen parte o que intervienen dentro de ese proceso educativo. Mis colegas, mis directivos, los padres de familia, otros profesionales, el currículo, las estrategias, las metodologías, la evaluación. Bueno, hay una cantidad de aspectos que es importante porque de esa manera yo tengo un enfoque más integral y un aprendizaje que pueda llegar a muchas más personas. Entonces, la didáctica tiene que ser transversal a todos los escenarios, a todos los agentes, a todos los espacios. Otro de los principios entonces es el grado de flexibilidad. Y este grado de flexibilidad implica para el docente, ojo, implica para el docente esa capacidad de adaptación, de hacer ajustes razonables. Ayer hablábamos de esa importancia del peer, del DUA, esa importancia de entender al otro. Aquí dentro de ese grado de flexibilidad, nosotros como docentes tenemos que desarrollar diferentes actividades en atención a esas necesidades, a esos intereses, a esas voces de los niños, a esas respuestas que dan los niños mismos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que emerjan nuevos aprendizajes. A veces una pregunta del niño, wow, los niños le preguntan y uno a veces dice, Dios mío, no me sé esa respuesta. Y a veces entretenemos al niño con otras cosas, unos juegos, otro juego de palabras, porque no sabemos las respuestas. Pero lo interesante aquí es el niño a veces nos hace preguntas que nos cuestionan, que nos sacan de nuestro confort. Por eso es importantísimo entonces tener esa capacidad de adaptarnos a aquello que sucede en el aula, aquella diferencia o aspectos diferenciadores que se dan en el aula. Bueno, otro de los elementos es la organización tutorial. Y esa organización tutorial me parece que es fundamental porque se centra en esa planificación que debe hacer el docente, pero también en el desarrollo de aquellas acciones pedagógicas que deben orientar, que debe guiar el docente de manera individual, de manera colectiva, de manera grupal. No sé, es poder desde esa tutoría, desde esa visión que tengo yo como maestro, poder identificar en el niño esas fortalezas, esas debilidades, esas destrezas que tiene el niño. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo potenciar aquello que el niño trae, esa aptitud que el niño viene desde casa, que trae desde casa, pero también esa actitud que yo debo de tener como docente una buena lectura. Por eso es fundamental la postura, esa postura docente, porque la organización tutorial parte de un entorno favorecedor en todos los aspectos. Pasamos, por favor. Y bueno, esto, si ustedes lo buscan, no está dentro de los principios, pero entre de las literaturas que hicimos Daniela y yo, creemos importante hablar de ese fomento a la expresión saludable. Y es lo que nos hablaban ayer nuestras colegas, cómo entender, cómo ayudar a nuestros chicos a que ellos identifiquen, que ellos comprendan sus emociones, cómo ayudarles a que ellos las validen, pero también como docentes, qué estrategias, qué herramientas les estoy proponiendo, les estamos proponiendo nosotros para hacer constructivas todo ese aprendizaje que el niño debe llegar. Todos hemos dicho, wow, la pandemia nos ha dejado unos resultados desastrosos. Hubo un retraso en la educación, hubo un retraso en el manejo de las emociones. Los chicos nos llegaron al aula mucho más diversos de los que teníamos, pero no nos podemos quedar en la queja. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes para poder abordar esta situación? Y entonces el ministerio o digamos el Estado crea la ley 2383 del 2024. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿alguno de los presentes
sabe a qué se refiere esta ley? ¿Alguno que me diga, profe, habla de esto, o colega, habla de esto? ¿Alguno se atreve a decir? No la busquen, no la busquen por el chat, no la busquemos, simplemente la conocemos, no la conocemos. Bueno, seguramente que está como en esa tarea que tenemos que hacer todo. Pero bueno, es una ley de obligatorio, y así nos lo dice la ley, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. ¿Por qué? ¿Qué busca? Fortalecer esas habilidades en el niño, en el estudiante. ¿Cuáles habilidades? La empatía, la capacidad para resolver problemas, la autorregulación emocional, esa capacidad para que el niño decida o el estudiante decida responsablemente esas acciones que vive día a día. Entonces, bueno, aquí yo sí quiero preguntar, ¿conocían la ley? ¿La hemos escuchado? Sí. ¿Pero la conocemos? De pronto no. Los invito, dentro de esta tareita que queda hoy, leamos esa ley, la 2383 del 2024. Como docentes, la tenemos que manejar. ¿Cuáles son entonces, podríamos pensar, cuáles son esos desafíos que tenemos que implementar nosotros como educadores desde esa socioemocionalidad para hacerlo más transversal en el aula? ¿Cómo lo hacemos? A ver, es una interesante pregunta, porque la ley no se puede quedar en la ley. Créanme, los chicos nos están llegando muy diversos y cada vez son más diversos y, y nos van a llegar más diversos. Cada vez va a ser un poco, digamos, desafiante la educación. Entonces también nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué tipo de apoyo necesito para poder implementar efectivamente esta ley? Pregunta interesante. ¿Qué tipo de apoyo necesito yo como docente? Porque algunos seguramente estarán preguntando, ay, bueno, pero es que yo como docente también tengo que manejar mis propias emociones. Sí, indudablemente. Y eso hablaríamos enseguida de las cualidades que debe tener un docente. Pero vámonos haciendo esas preguntas, porque también otra de las preguntas que yo quisiera hacerles, a ver, ¿cómo debemos planificar una clase? ¿Cómo la debemos planificar? ¿Qué estrategias yo debo de implementar para cumplir esta ley? ¡Wow! ¿Cómo hacerlo? Y es una pregunta que a veces desestabiliza, pero también tiene que estabilizarme a mí como docente. ¿Cuál es mi postura frente a estos desafíos que nos presenta hoy el Estado? Y bueno, seguramente no escucharé la respuesta, pero a ver, de pronto en los escenarios donde ustedes trabajan, laboran, comparten, eh, ¿nos han capacitado frente a esta ley? ¿Será que nos han capacitado? Bueno, interesantes interrogantes que ahorita espero en las preguntas que nos hagan si las hemos tenido. Daniela, podemos pasar, por favor. Y digamos, un tema importantísimo, cualidades del docente. Daniela, quisiera que me leyeras esa frase introductoria de esta diapositiva. Daniela. Una persona que además de ser un gran profesional en su materia, le va a ayudar a desarrollar los valores y principios necesarios para enfrentarse a la vida. Es una Digo, pregunta, bueno, no, sí. hasta ahí, porque ese era como el abrebocas a estas cualidades. Seguramente, como decía ahorita mi colega Daniela, hay muchos aspectos, hay cantidad de aspectos, pero a ver, dentro de esas cualidades es aquella, una de las principios, de los principales, bueno, yo diría que todas son principales, pero es esa capacidad de adaptación, que ahorita hablábamos en los principios, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con un río? ¿El río qué hace? El río lo único que hace es buscar, el agua busca por dónde salir.
busca por dónde encontrar un afluente, busca a dónde llegar. Pues nosotros también tenemos que tener esa cualidad. ¿Cómo modifico mis estrategias? ¿Cómo modifico mis métodos para responder a esa diversidad en el aula? Para poder realmente garantizar un aprendizaje integral. La ley, la 115, la constitución política, los fines de la educación nos habla de una educación integral. Bueno, aquí una de las cualidades. ¿Qué cualidad tienes tú como docente para modificar todas esas estrategias y métodos? Tenemos que romper con lo tradicional. Ahorita yo leía los chats y decía tradicional, tradicional, tradicional. Y creo que todavía seguimos en el marco de lo tradicional, porque hablamos de un modelo desarrollista, de un modelo pedagógico activo, social, pero cuando uno ve en las aulas, cuando uno tiene esa relación con el estudiante, uno ve que todavía seguimos con ese modelo tradicional. ¿De qué lo hemos disfrazado? De una ficha, lo hemos disfrazado, vamos a hacer esta actividad, vamos a jugar en el parque, vamos a hacer este muñeco, y bueno, una cantidad de actividades que se, digamos, dista un poco de ese modelo. Entonces, ojo, profes, capacidad para adaptarme de acuerdo a esas necesidades que se viven en el entorno. Una segunda cualidad es un equilibrio emotivo. Y ahí también, miren, cuando ustedes leen la ley 2383, no hay un apartado específico que hable del docente, pero sí hay un artículo por allá, el 14, si no estoy mal, que nos habla que el docente tiene la obligación o la responsabilidad, el Estado, la misma escuela, de ayudarnos a nosotros a capacitarnos para poder responder a ese manejo emocional. Pero ¿cómo lo debemos de hacer con los niños? Profes, de una manera constructiva. Sé y con toda seguridad sabemos ustedes y yo que el aula hoy es desafiante, es muy desafiante. Los niños nos llegan con muchas situaciones y que el docente a veces, el niño la saca un poquito de su confort, pero, profe, no nos podemos poner a la altura del niño en ser contestataria, en la altura del estudiante para generar un gesto, para mirar feo, para, digamos, decir yo soy la autoridad. Esa autoridad ya ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos manejar un ambiente o crear un ambiente de aprendizaje? Uno, que sea seguro. Dos, que sea estable. Tenemos que garantizar ambos aspectos. Un tercer, digamos, una tercera cualidad es ese amor al prójimo. No hay nada más lindo que la vocación docente. Nosotros aquí, seguramente algunos habrán caído ahí por paracaídas, algunos dirán, bueno, la docencia mucho la vivieron porque fue una forma de poder laborar, porque no había nada más, porque era la carrera más fácil. Pues no, no es la carrera más fácil, es la carrera más desafiante y es la carrera más importante del mundo. Ningún profesional, ninguna persona que desarrolle su profesión no ha pasado por las manos de un docente. Entonces, esa vocación tiene que nacer de aquí, del corazón, y ser de una manera empática, responsable. Es decir, que valoremos a nuestros estudiantes porque son seres únicos, porque son seres irrepetibles y porque nosotros tenemos esa posibilidad de moldear a esa personita que tanto espera de nosotros. Chicos, colegas, dejemos huellas en el estudiante, que nos recuerden por las cosas bonitas, no por las cosas malitas. Entonces, sigamos siendo de esa vocación, de nuestra profesión, un acto de vocación. Otro elemento importante es la sinceridad. ¿Cuál es la base de la sinceridad? Para mí, la confianza. La confianza. No hay otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
cuando un maestro, cuando un docente es capaz de comunicarse con el estudiante de manera efectiva, pues el estudiante se va a sentir también importante, se va a sentir escuchado, va a saber que a pesar de sus limitaciones, de sus errores, de sus incertidumbres, allá hay alguien que va a ser capaz de escucharlo. Un profesor didacta tiene que tener una capacidad de escucha increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene que generar un ambiente de credibilidad y a veces esa credibilidad y esa confianza no la ganamos, pero también la perdemos muy fácilmente. ¿Cuándo? El niño, el estudiante sabe cuando un profesor no sabe y lo divulga. El niño dice, profe, ¿por qué es esto? Y cuando nosotros no tenemos la respuesta y divagamos en la respuesta, nos vamos por otro lado, el niño lo sabe, el niño lo interpreta, lo lleva a la casa. Mamá, es que la profe no sabe. La mamá dice, no sabe, esa mamá le dice a otra, es que la profe no sabe. Y ese no saber va volando, va corriendo. Entonces hay que generar ese espacio, ¿sí? De credibilidad en lo pedagógico, en lo comunicacional, pero también en lo afectivo. Otro elemento es el interés científico, humanista y estético. Creo que un docente con todo este paquete de cualidad debe de tener esa capacidad para conocer, para dominar un conocimiento que es amplio. Y nosotros dentro de los pilares de la educación estamos llamados a trabajarlos todos, ¿sí? En la infancia tenemos que trabajar todos los pilares, pero ¿cómo hacerlo? A veces los chicos me preguntan, profe, pero si yo estoy en primaria, si yo paso a secundaria, ¿cómo hacerlo? Lo hacemos, ¿sí? Desde esas estrategias que nosotros podemos desarrollar. Por eso ahorita hablamos de una planificación. Y esa planificación no es dentro de ese formato aburridor, a veces melancólico, a veces qué pereza volverlo a llenar. No, dele la chispa, dele el interés a usted, porque a través de lo que usted haga, de esa actitud que usted asuma, de esa capacidad de despertar en el niño su alegría, su curiosidad, él va a ser capaz de ver el mundo diferente, porque usted, profe, ve el mundo diferente. Es como navegar en el río, es como navegar y descubrir nuevas cosas. Los niños también lo ven así. Otro elemento importante es la capacidad de aprender de lo general, esa aprensión a lo general. Y es, mire, nosotros sabemos, a veces en el aula, vemos muchos estudiantes, pero no vemos a un estudiante. Y es como ese bosque, uno va a un bosque y uno ve muchos árboles, pero no ve un árbol, ¿sí? O sola o lo contrario, entre todo ese gran bosque, eh, no somos capaces de apreciar la belleza del mismo bosque. Solamente vemos un árbol. O vemos un árbol y no vemos la belleza del bosque. Entonces, como docentes tenemos que identificar todos esos principios, todos esos conceptos que nos ayudan a que el niño, el estudiante, pueda comprender todo ese conocimiento que hoy es diverso, que hoy hablamos de la IA, que hoy hablamos de otras formas de aprender, de enseñar, pero lo tenemos que hacer. El espíritu de justicia, que es otra de las cualidades del docente. Profe, nosotros somos una pequeña luz en esa inmensidad de estudiantes que nosotros tenemos. Es decir, tenemos que tener un espíritu tan abierto que tengamos esa capacidad de escuchar, de hablar, de dialogar, de mirar, de entender, pero también de ser imparcial. No podemos ser diferenciadores con los niños, discriminar a aquel porque, no sé, es distinto, porque hace las cosas diferentes. No, tenemos que ser todos mirando a todos de una manera, digamos, especial. Entonces, Dani, podemos pasar, por favor. Y bueno, aquí tendríamos que ir pensando para ir cerrando, a ver, esa educación infantil, ¿a quién va? ¿A quién se dirige? Todos lo sabemos. Es la que concurre a los niños desde los 0 hasta los 6
hasta los 6 años de edad. Y bueno, hay un desafío hoy en la escuela. Los chicos nos están llegando cada vez a los espacios pedagógicos a más temprana edad, pero de ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Jocosamente, alguien me decía hace como un mes, profe, ya tenemos que estar pensando no en educar a los niños, tenemos que empezar a formar escuelas para pequeñas mascotas, porque la escuela se está quedando sola, porque este acto pedagógico se está relegando. Pero a ver, lo que usted enseñe hoy, lo que usted enseñe dentro de ese espacio pedagógico, se va a prolongar durante la vida de su estudiante. Y es ese sello que queda ahí, es ese sello que no se olvida. Por eso es tan importante que nosotros seamos docentes proactivos, que seamos creativos, que seamos capaces de entender que la educación no es solamente el acto de instruir, de enseñar, de orientar, va más allá de un contenido, es una huella para toda la vida. Por eso tenemos que pensar que entendemos la diferencia, pero también entendemos esa parte vocacional. Pasemos, Dani. Y ahí hay 4 elementos diferenciadores que es importante que los tengamos muy presentes. El primer elemento de esa importancia de la educación infantil es que debe de construir al desarrollo de los niños de manera integral a lo largo de la vida. Mire, por eso somos moldeadores, por eso los niños nos quieren tanto, por eso los niños se acercan, nos abrazan, los niños sienten afinidad, porque vamos dejando pequeñas huellitas en los niños, pero que esa huella va creciendo. La pregunta es, profe, ¿qué tipo de huella quieres crear en el niño, en esa familia, en ese entorno educativo? ¿Una huella positiva o una huella no tan positiva? Otro de los elementos importantes es que la educación complementa. ¿Y complementa cómo? Nosotros somos las manos extendidas de los padres de familia. Nosotros somos humanos que extendemos esa formación que se debe de dar dentro de un campo valoral, pero que también tenemos que dialogar con los padres. También tenemos que dialogar con esos cuidadores, con esas personas que están cuidando a nuestros niños, porque tenemos que tener un lenguaje de diálogo, de unidad. Otro de los elementos es que debe de ser preventiva, es decir, nosotros tenemos que entender la dificultad, la diferencia, pero también tenemos que dar un paso más allá. Miren, en CONACYT nosotros, bueno, desde mi experiencia laboral, nosotros tenemos ese vínculo con CONACYT. Y ayer en una de las reuniones que teníamos, escuchábamos y nosotros hacíamos una lectura de nuestro colegio, hacíamos una lectura de nuestra educación y decíamos, vamos un paso adelante de lo que propone el sistema educativo, porque abordamos diferentes líneas de atención y a eso también estamos llamados, estamos tratando de ir un paso adelante de lo que nos implica la educación hoy. Y finalmente tenemos que garantizar un desarrollo armónico en el niño. Somos formadores, sí, pero profes, colegas, ¿saben qué también somos responsables? Del desarrollo de esa personalidad de nuestros chicos. Entonces, eso, Dios mío, a mí me tiembla, a mí me pone la piel un poco rosuda. Yo como docente tengo esa responsabilidad de desarrollar la personalidad de un niño. Desarrollemos estrategias, profe. No nos quedemos en la ficha, en el cuaderno. Tenemos que hacer mucho más. ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Bueno, facilitar al niño una formación integral de valores y de habilidades. Dotar a ese educador, dotarme a mí, dotarme yo misma de nuevas metodologías. No esperar a que la escuela me forme. Si yo soy responsable con mi profesión, yo tengo que buscar nuevas formas de enseñanza. Tengo que buscar cómo me cualifico yo misma. Yo le digo a mis estudiantes, chicas, terminen su pregrado, pero no se queden con el título. Muchos dirán, profe, es que yo necesito el título para mi colegio, para mi escuela, para mi centro educativo. No te quedes con un título como algo que necesito, vaya más allá de ese título. Por eso
capacitarnos. Esto que estamos haciendo también es desarrollar en ustedes otras habilidades para que aprendan, para que construyan, para que compartan, ¿sí? Es necesario hacernos hoy mucho más innovadores que ayer y formar profesionales que puedan ser capaces de dinamizar y accionar esa realidad educativa y social en la que estamos llamados. Así que mis queridos estudiantes, profesores, mis queridos participantes, aquí estamos dispuestos a escucharlos, a ver, a compartir palabras, ideas, conceptos. Adelante. Si hay alguna pregunta en el chat, pues también alguno que quiera hacer un aporte, una pregunta. William, no sé si Profe, era... mira, no, con Dale. respecto a lo tuyo, yo pienso que de alguna manera nos hacen una invitación muy grande y es a pensar que realmente la sutilidad que el maestro debe manejar es la creatividad. Es algo que de alguna manera muere cuando hablamos de estandarización, de procesos de certificación y de procesos básicamente de contribuir es a mostrar. Yo pienso que de alguna manera también las instituciones tienen que mirar que nosotros no somos simplemente objeto razón de cumplir unas funciones de un contrato y que realmente nuestro deber ser es que el estudiante se enriquezca y de alguna manera fortalezca esas capacidades, habilidades que tiene que desarrollar y redimensionar un poco ese tapiz que es el que hoy muchas veces uno dice, con tal profe, ¿por qué funcionan? Conmigo, ¿por qué no? ¿Qué hace falta? Y muchas veces es que el tiempo no da, es por estar en función de ese otro tipo de estilos, de situaciones que pasan. Y muchas veces uno dice, este no es mi lugar, este no es mi espacio, creo que debo ir a otros escenarios. Yo soy de los que siempre he dicho, yo amo la educación, de hecho soy licenciado en ciencias sociales, y yo siempre he dicho, la educación es algo muy lindo porque transforma vidas, resignifica historias y posibilita Ujú. transformaciones, pero en el ámbito laboral desgasta. ¿Por qué desgasta? Porque de algún modo no solo mueve lo emocional, no solo mueve lo profesional, también mueve eh, el tema del tiempo. Y realmente los profes nos quedamos con falta de tiempo para hacer tantas cosas que uno quisiera hacer, pero que muchas veces van simplemente en función de formatos. Es algo que realmente tenemos que volver a redimensionar en la educación. William, me encanta tu aporte y yo creo que yo le haría un vuelco a esa apreciación tuya. Tú decías que es importante el desarrollo de la creatividad, pero luego dijiste eh, re- redireccionar. Yo diría, redireccionemos esa creatividad, porque todos hablamos de creatividad, pero bueno, en el aula, ¿qué más hacemos de distinto para que el niño aprenda de manera distinta? ¿Cierto? Es interesante ese aporte. William, muy bien, muchas gracias por tus palabras. Creo que nos dejas muy buenos mensajes. Alejo, adelante, Alejo. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, mira, pienso que como maestro, uno lo primero que tiene que saber manejar son las emociones y también cómo quiere llegar al aula de clase. No es que simplemente el maestro es el que llega, se sienta, pone sus pertenencias en el escritorio y empieza a dictar una clase, no. Es el que por lo menos tiene que saber primero llegarle a un niño, llegarle a sus estudiantes, saber cómo están. No es directamente dar la clase al principio porque eso directamente aburre. Eso es algo que ni siquiera los niños van a prestar atención al principio. Es más bien preguntarles cómo están, saber qué les ha ocurrido, por qué están pasando. No extenderse tampoco en eso, pero por lo menos sí conocerlos desde su primera instancia, incluso para su primer día como maestro, es fundamental. Y por otro lado, me gusta mucho es el tema del manejo de las emociones, ya que los niños, o sea, los niños y uno como maestro pasamos por mil cosas a diario, pero por lo menos saber entenderlos y no, y no por lo menos, y no de esta forma
como casi reflejar nuestros disgustos con ellos, no, esa no es la idea, es más bien saber en qué momento podemos expresar algo que sentimos y primero escuchar a los estudiantes. O sea, un estudiante es el que primero tiene que ser escuchado y el maestro es el que luego, pues, por lo menos da una opinión acerca de ello. Alejo, muchas gracias. Valiosas palabras, valiosas ideas que creo que es repensar un poquito nuestra forma de enseñanza, es repensar esa educación tradicional. ¿Sí? Gracias, Profe, Alejo. vamos a escuchar por acá a Viviana, la coordinadora de la San Buenaventura, que quiere pues dar como unas palabras y ya vamos a seguir escuchándolos a quienes tienen la mano levantada. Antes de escuchar a Viviana, les acabo de compartir el enlace de asistencia del día de hoy. Es este que acabamos de compartir, ¿sí? Para que estén por favor muy atentos al diligenciamiento de esto. Adelante, Viviana. Bueno, en un primer momento agradecerles a la profe Dora Nancy y a la profesora Daniela, quienes han preparado con mucho cariño este espacio y a quienes han participado activamente de la charla. Es para nosotros un motivo de seguir pensándonos nuevas estrategias para fortalecer el proceso académico de ustedes como maestros en formación desde distintos escenarios, donde como aliados estratégicos, aunque tengamos visiones distintas, tenemos la posibilidad de generar redes y de mirar cómo desde este espacio podemos seguir fortaleciendo la academia. Vemos dentro de este ejercicio que la didáctica en la educación infantil es un proceso complejo y multifacético que requiere que nosotros sigamos ahondando y comprendiendo las necesidades y las características de los niños para que a través de nuestra planificación, implementación y evaluación de estrategias y actividades innovadoras en el aula, podamos seguir creando entornos de aprendizaje que fomenten la curiosidad, la creatividad y el crecimiento de los niños y las niñas. Como educadores es fundamental que nos mantengamos actualizados y lo que nos planteaba, por ejemplo, la profe Dora de la ley 2338 del 2024, es supremamente importante estar renovándonos y actualizándonos en este ejercicio. Es importante también que reflexionemos sobre nuestra práctica docente para asegurarnos que estamos proporcionando la mejor educación posible a nuestros niños y niñas leyendo su contexto y también posibilitando alianzas que nos permitan recrear escenarios que favorezcan la construcción de un mundo más justo a partir del buen vivir que tendríamos como entornos protectores en la escuela. Agradecemos a todos los participantes de esta segunda charla de este ciclo de formación que se han conectado hoy y que con su atención, con sus ideas y con sus nuevas estrategias queremos seguir fortaleciendo la práctica educativa. Escuchamos dos intervenciones más de las dos personas que tienen la mano levantada para cerrar el espacio. Mil gracias a todos. Angie Macea, adelante, tienes la palabra. Bueno, al parecer Angie ya no está por allí. Ok, Angie, adelante. Sí, bueno, perfecto. Mi pregunta es, sabemos que la tecnología es
algo primordial en la educación, pero ¿cómo estamos haciendo para adaptarlo a niños con discapacidad? Angie, Profe Daniela. sí, Adelante, Dani. Angie, buenas noches para ti. Pues, digamos lo que no es el tema como tal del centro de nuestra conversación del día de hoy, que va relacionado pues a la didáctica, y reconocemos que dentro de la didáctica pues hay asuntos tecnológicos también, unas disposiciones tecnológicas que son importantes reconocer en el aula, ¿sí? Ya cuando hablamos de todos esos procesos de flexibilización, de adaptabilidad en el aula, llámese en este caso de dispositivos tecnológicos, de materiales, de contexto, de espacio, pues entonces la maestra Mónica ayer y la otra profe pues nos hacía una invitación muy interesante en la realización de ese PIAR, que es precisamente el que nos va a permitir a nosotros poder hacer esas adaptaciones, esas adaptabilidades y permitirnos entonces tener una flexibilización con esos niños y con esas niñas, ¿sí? Entonces, el llamado acá siempre dentro de esos procesos de flexibilización curricular, pedagógica, metodológica, es precisamente a entender como maestros que dentro de esa diversidad que encontramos en el aula, se hace necesario ser unos buenos lectores, unos buenos reflexivos de esas condiciones, de esas simbiologías que presentan nuestros niños, y precisamente pues ya esas adaptabilidades las iremos haciendo con direccionamiento desde ese PIAR, pues que es un documento muy interesante que nos permite precisamente empezar a mirar. Eso te lo respondo como desde, digámoslo así, la ruta que se debería de hacer, pero dentro de la realidad del aula, pues es el ser del maestro quien te va a ir diciendo poco a poco cómo ir creando esas flexibilizaciones, en este caso desde la tecnología, que es tu pregunta, porque finalmente tú eres quien conoce más la condición de ese niño y las formas cómo puedes adaptarlo para llegar a lo que quieres como maestro. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Dani. Yo creo que terminamos con Lisandra, pues estos espacios nos dejan provocados de muchas preguntas, de muchas nuevas maneras de pensar, y como que quisiéramos seguir ahondando, pero también en aras del cumplimiento y de que mañana todavía tenemos una charla más, vamos cerrando el espacio agradeciendo la participación, porque esto es signo de que el mensaje cala en nuestros corazones como docentes en formación, y que nos va a permitir seguir ahondando en otros escenarios este tipo de temáticas. Lisandra, adelante. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. No, es como una reflexión como a la charla de hoy, como haciendo un agradecimiento muy especial a Daniela, pues, y a la otra profe que estuvieron, la de ayer y la de hoy, unas charlas súper interesantes, y eso me lleva como a reflexionar en una cosa. Ser docente es una profesión muy difícil, porque si usted se metió a ser docente, es un compromiso en el que usted abarca un montón de escenarios, porque ser docente es ser psicólogo, ser acompañante, ser profesor, ser enfermero, ser muchas veces de todo para nuestros estudiantes. Y muchas veces pensamos que el otro nos tiene que dar, y la profe decía algo muy certero, y era que es el docente el que tiene que prepararse y buscar, y no quedarse con el título de pregrado. Estas charlas, por ejemplo, a mí me parecen súper enriquecedoras para mí como docente, ¿cierto? La pregunta que hacía ahorita es la compañera, me tocó en mi salón de clase, tengo un niño autista. Como docente no puedo esperar a encontrar un maestro de aula especial, sino que tengo que ser yo el que busque el modo, el recurso, a ver cómo hago para llegar, lo que decía la profe, bueno, a ver, yo con mi creatividad desde mi área, por ejemplo, yo soy docente de educación artística, a ver, yo cómo hago para llegar al estudiante, ¿cierto? En este momento
todos los escenarios que nos presenta la sociedad, el estudiante, el niño que nos trae, que llega a nuestras aulas, es un niño que necesita mucho de nosotros y por eso nosotros no nos podemos quedar cruzados o esperando a que nos den, sino siempre como el buscar. Y hoy la tecnología es una ventana para nosotros prepararnos. Entonces yo sí les agradezco mucho porque la verdad es que sí me parecieron súper, súper enriquecedoras las charlas de ayer y de hoy. Muchísimas gracias, profe Daniel. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias nuevamente a la profe Dora Nancy, a la profe Daniela, y los esperamos a todos mañana a las 7 de la noche para nuestra última charla de este ciclo de formación. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta Feliz luego. noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Muy, muy enriquecedor. Gracias y hasta mañana.